Ok, ¿cómo comenzar esto? Oye, güey, sácame de aquí, güey. Neta, tengo miedo. Tengo miedo de que haya puesto todo mi esfuerzo y dedicación por meses en este video que tú ahora estás viendo. Tengo miedo que tanto esfuerzo no dé sus frutos en la historia tal cual como pasó en FNAF y que sea el hazmerreír de muchas personas. Pero si no lo logro, si esta teoría no es la historia real del juego, si no estoy ni un poco cerca de la verdadera historia, al menos quiero que cuando alguien me mencione o a este video diga, lo intentó, dio todo de él para lograrlo y por eso merece respeto. Y de esa forma, aunque este video no tenga razón, estaré feliz y diré, valió la pena tanto esfuerzo. Toda esta historia es muy compleja y con solo decirles que el primer juego de esta línea temporal toma lugar a casi la mitad de toda la historia, ya pueden imaginarse lo que está por venir. He tomado todos los hechos de FNAF, todas las llamadas, todos los secretos, todos los diálogos, todos los periódicos, todo lo que haya aparecido en el mismo juego, y lo he puesto en orden. Y es aquí donde yo he intentado explicar todo lo que pasa en la historia que no nos lo explica el propio juego. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Dorriolito. Agradezco a todos ustedes seguidores que han estado conmigo, no importa si me conocen desde hace 2 años o hace una semana. Con que me hayas apoyado y hayas creído en mí, muchas gracias. En serio, espero que les guste esta teoría que me ha costado mucho hacerla. Vayan por palomitas, refresco y disfrútenlo. Todo comienza en un restaurante llamado Fredbear's Family Diner, cuyos dueños son 2 hombres llamados William Afton y Henry. Pongámosle Henry Salvaje. Este restaurante en un pequeño pueblito cuenta con 2 trajes de un oso y un conejo dorado. Les presento a Fredbear y Spring Bonnie. Estos trajes no son normales. Estos trajes pueden convertirse en robot. Son llamados trajes Springlocks. Este local fue un éxito y recibieron una oportunidad que sería poner una pizzería infantil con más animatrónicos y más amigables a la vista de los niños, hasta tener su propio show de TV, mudarse a otro pueblo y con el paso del tiempo este restaurante podría ser una franquicia en todo el país, por lo que aceptaron. Y así es como en 1983 abren Freddy Fazbear Pizza. Este local contaba con el original Fredbear, Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy el pirata. Su show de TV se llamaba Fredbear and Friends, como podemos ver en la tele de los minijuegos de FNAF 4, que a diferencia de lo que muchos creían, el 1983 que aparece en este programa no es un desde 1983, o no es el año donde están ubicados estos sucesos de los videojuegos. Esto es la fecha del copyright, por lo que puedo deducir que entonces esta es la fecha donde el programa fue lanzado, por ende también el restaurante Freddy Fazbear, y no la fecha donde estos minijuegos toman lugar. Pero aquí termina lo bonito y perfecto de toda la historia. He aquí el origen de todas las cosas malas. Un día, en horas laborales de Freddy Fazbear, matan al hijo de Henry justo en la entrada. Tengo un video especialmente hablando de este tema, por si quieren verlo. Eso también explica qué hay dentro de la caja misteriosa. Pero para no hacerles el cuento largo, Henry encontró el cuerpo de su hijo. No quería aceptar su muerte. Lo escondió en una caja con 2 candados y prefirió olvidar su muerte en vez de enfrentar la realidad. La madre o cualquier familiar o amigo de este niño denunció su desaparición y cerraron Freddy Fazbear. ¿Pero quién fue el asesino? William Afton, el cofundador de los restaurantes, o como todos los conocemos, el hombre de morado. ¿Por qué? ¿Por qué mató al hijo de su cofundador? Creo que fue por varias razones. Un efecto en cadena que William vio a la perfección con su mente enferma. William tenía envidia de Henry, como se nos es mencionado en el libro de Silver Eyes. ¿Por qué metemos los libros en la historia del juego? Les recomiendo ver el video de la caja, ya que ahí él explica la relación entre ambos y por qué no está mal el unir los universos de vez en cuando. Henry era el que creaba las máquinas. Henry, el que le daba vida a todo. William solo era el hombre de negocios. William veía a Henry como un dios. Tenía tanta ira. Él quería ser el dios, el dador de vida. Y pensó, matar a Sam, su hijo, hará que Henry se deprima demasiado. Sin dudas dejaría su trabajo. Si lo mataba en la entrada, cerrarían el local. Sería más seguro que lo cerraran si lo mataba dentro del restaurante, pero eso implicaría testigos. Entonces mejor matarlo en la entrada. Se quedaría solo en el local, tendría los robots para él solo, podría destruirlos y ver su interior, comprenderlos, aprender a hacerlos y él ser el creador de la vida, ser el dios del nuevo restaurante. Sí, algo así como William Yagami. Pero ¿por qué William se veía morado? Se me ocurren 2 posibilidades. Que el uniforme de trabajo sea morado y en ese momento lo tenía puesto, y en el minijuego solamente se simplificó como un hombre todo de morado. Eso, o que en FNAF el color morado significa algo. Veamos, según los significados de los colores, este color en las personas significa
Si una de las características de la personalidad es usar frecuentemente el color violeta, tenés que estar consciente de que esto podría estar causando un efecto negativo en vos, convirtiéndote en alguien obsesivo, agresivo, con poca tolerancia a tu alrededor y con poco juicio para diferenciar entre lo que es correcto e incorrecto. Por esto se recomienda tener cuidado con el uso exagerado del color morado, pues puede ser muy bonito, vistoso y atractivo, pero estos son sus efectos. Para simplificar, el color morado es alguien retorcido, en este caso, su mente. Para ser sincero, creo más posible la segunda. Siguiendo con la historia, Freddy Fazbear's Pizza cierra. Unos pocos años después, entre el 84 al 86, William ya sabía cómo crear los robots. No solo eso, había superado a Henry. Entonces, niños, si quieren hacer robots en un futuro, no tomen una carrera universitaria. Solo maten al hijo de su mejor amigo y róbenle su trabajo. Y aquí es donde William crea Circus Baby Pizza World, una nueva pizzería. Pero hay un problema. Estos nuevos robots fueron diseñados para secuestrar niños. Solo hay que ver los planos de los animatrónicos para darnos cuenta de esto. Phantom Freddy, rastreo parental, imitador de voz para atraer y un espacio en su estómago para almacenar. Y tal parece que ahí hay un niño. Phantom Foxy, grabar y reproducir voz parental. Valora, frenar y redirigir a una habitación. Baby, un dispensador de helados. ¡Por fin! Ese dispensador de helados no tiene nada de malo. Hable muy pronto. Padres, está bien que les enseñen a sus hijos a no hablarle a extraños, pero también enséñenles a no hablarles a robots animales coloridos asesinos. Solo es un consejo. Esta escena que vemos es el primer día y único día que el establecimiento estuvo abierto. Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long, only one day. Y esta niñita que es secuestrada por Baby es hija de... ¡William! ¡Tómala, puto! Esto se puede comprobar con los audios de Sister Location antes de cada noche. Don't tell Daddy that I'm here. I wanted to watch your show too. I don't know why he won't let me come see you. You're wonderful. Where did the other children go? Así es, el día de la inauguración el papá le insistía a su hija de no acercarse a Baby, pero como la niña estaba en su etapa rebelde, pues fue con ella y... Y obviamente William rescataría a su hija de Baby, pero claro, cuando la sacó ya estaba muerta, después de días sin comer ni beber. ¿Por qué la sacó hasta días después? ¿Por qué no en el momento? Fugas de gas. Algo me hace pensar que Henry saboteó este nuevo local, pero para ser sincero no tengo ninguna base para decir esto, excepto que hubo actividad extraña por el edificio la noche anterior a la inauguración. Y si Henry descubrió que William mató a su hijo, le tendría demasiado odio. Y aunque fuera o no cierto, no afecta nada a lo que diré. Como podemos ver en este teaser del juego Sister Location, dice que la inauguración se canceló por fugas de gas. Debido a esto clausuraron el lugar. ¿Y cómo decirle a la policía? Mi robot asesino atrapó a mi hija, déjenme ir por ella. Entonces después de esto, vámonos hasta el 87. William sabe que seguir con el éxito de Freddy Fazbear Pizza será lo mejor para que todo sea un éxito en su nuevo restaurante, The New Freddy Fazbear Pizza. Y no solo eso, sino que cumplió el sueño de él y Henry, hacer Freddy's una franquicia grande, con varios locales en otros lugares. Todos estos locales cuentan con los animatrónicos Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, Puppet, Balloon Boy y con los otros animatrónicos originales, Spring Bonnie y Fredbear. Volvamos a Circus Babies. William construyó un almacén subterráneo debajo de su casa, un almacén donde guarda los animatrónicos del cancelado Pizza World. Este lugar se llama Circus Babies Entertainment and Rental, y como su nombre lo indica, estos robots son rentados para fiestas infantiles. Siguiendo con la historia en la superficie, aquí es donde vamos a un acontecimiento muy importante de la historia. Presten demasiada atención, porque esta es la parte más confusa de toda la historia. Muchas cosas pasan al mismo tiempo. Las llamadas de FNAF 2, que son pregrabadas y no son llamadas en tiempo real. La mordida del 87, el juego Sister Location y las llamadas antiguas de FNAF 3. ¿Ahora entienden por qué fue tan difícil todos estos años el descubrir la historia? Hay dos locales de Freddy Fazbear. En uno pasan las llamadas de FNAF 2 y en el otro las de FNAF 3. Ambas son iniciadas el mismo día, y en ese día, 20 de junio de 1987, que ambas grabaciones son iniciadas, también es la primera noche que vivimos en Circus Baby Entertainment and Rental, o Sister Location. Y no solo eso, este mismo día es el segundo día de los minigames de FNAF 4. En resumen, 20 de junio de 1987, primera grabación de FNAF 2, primera grabación de FNAF 3, primera noche en Sister Location y segundo día de los minigames de FNAF 4. Vayámonos a la vida de este muchachito, el hijo menor de William Afton. William tiene 3 hijos y una hija. El mayor, Michael Afton. El del medio, quien junto con sus amigos se ponen máscaras de los animatrónicos Freddy, Bonnie, Chicky y Foxy, atormentan a su hermano menor, que es el que vemos en estos minijuegos. Y la hija es a la que Baby mató hace varios años. Les presento a la familia Afton.
Entonces durante los minigames vemos como este niño es atormentado por su hermano y sus amigos, y que su oso de peluche de Fredbear le habla. Tiene ojos brillosos y este oso lo sigue a todas partes, hasta se convierte en una flor. Por lo que obviamente no es un peluche real en físico. Entonces, ¿será una alucinación? Nope, es el alma del primer niño asesinado, el hijo de Henry. Esta alma es la que se le aparece siempre al niño. Le dice que aunque su hermano lo odie, él siempre estará ahí para él, que no tenga miedo, que mañana es otro día. Entonces llega el día de su cumpleaños, el quinto día de los minijuegos, por lo cual la cuarta noche de Sister Location y cuarta grabación de FNAF 2 y 3. Este cumpleaños se lleva a cabo en el local de FNAF 2, pero los demás robots están más dentro del local, por eso nunca los llegamos a ver. El hermano del niño y sus amigos lo llevan hasta la boca de Fredbear. Este los muerde y le destroza el lóbulo frontal al niño. En este momento son los últimos segundos del niño que está con vida. El hermano le habla mientras aún sigue con vida. Le dice, ¿puedes escucharme? No sé si puedes escucharme. Lo siento. Aquí el alma del niño inunda sus pensamientos. Le dice que está roto y que lo reparará. ¿Cómo creen que este niño va a reparar al niño muerto?